Para ello nos acompaña el maestro Miguel Ángel Gavidia, quien voy a leer una breve semblanza de su currículum vitae. El maestro en sistemas de información Miguel Ángel Gavidia González es director de tecnología y proyectos de CIRE SADCB. Entre sus cursos es licenciado en informática de la Facultad de Estadística e Informática y cuenta con una maestría en sistemas de información por la Fundación Arturo Rosenbluth. Dentro de su desarrollo profesional es director general de CIRE, Sistemas Integrales de Recursos Empresariales SADCB, es socio del Centro de Innovación Industrial en Inteligencia Artificial en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. Fue secretario general en 2022 de Canisoft, que es un conglomerado de empresas desarrolladoras de software de México. Asimismo, presidente del Clúster de Tecnologías del Estado de Veracruz de 2010 a 2011. Es representante del Comité Mexicano Empresarial de Tecnología de la Información ante la Cámara del Comercio del Gobierno del Principado de Asturias en la Feria de Productos y Soluciones Informáticas Fortical en España 2010. Asesor fundador del Comité de la Plataforma Tecnológica Mexicana para la realización de proyectos conjuntos con la Unión Europea en 2010. Es representante del Comité Mexicano Empresarial de Tecnología de la Información ante la Cámara de Comercio del Gobierno del Principado de Asturias en la Feria de Productos y Soluciones Informáticas. Representante empresarial del Comité de Ciencia y Tecnología CONACYT en el Estado de Veracruz de 2009 a 2010. Es fundador de la primera compañía integradora de empresas de TICs, Converti, en el Estado de Veracruz. Consultor invitado para la construcción de la Agenda Digital para el Gobierno del Estado de Veracruz en 2009, empresario integrante del programa TechBA de la Secretaría de Economía y Fundación EU Estados Unidos Americanos FUMEC en Austin, Texas, para la expansión de productos y servicios de alto valor agregado e innovación tecnológica en mercados internacionales en 2007. Y también es presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores y Desarrolladores, Desarrolladores de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Estado de Veracruz de 2007 a 2009. Empresario fundador de la empresa Asesoría para el Desarrollo Empresarial Grupo Profesional desde 1996 hasta el 2012 y fábrica de software del Sistema Integrador de Recursos Electrónicos Gubernamentales y CIRE. Como pueden ver, la experiencia es amplia. Estos solamente son algunos de los cargos que ha ocupado el maestro Gavidia. Obviamente su experiencia es muy amplia y lo va a dejar constatado ahorita a través de su plática, por lo cual vamos a dar todo un tiempo para hacer la presentación, maestro, y al final un tiempo para preguntas y respuestas. De todos modos, si quieren ir poniendo sus preguntas para que no se les olviden en el chat y yo las voy revisando. Pues bienvenido, un placer para la Universidad Veracruzana, para el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, el recibirlo. Bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Un poco la charla es pues platicar el cómo estamos hoy en día en la transformación digital en el sector público de México, dar un contexto del mismo y un poco platicar en algunas láminas de algunas experiencias que hemos tenido en ese objetivo de hacer la transformación digital con esta gran oportunidad que hay ahora en México y bueno, con el empuje que han dado las normativas que vienen trabajándose en todo el continente y principalmente acá en México, ya aterrizadas en leyes muy concretas que permiten y encaminan a la transformación digital. Entonces, un poco contextualizar que este elemento de transformación digital se pone en su conjunto por el impacto que tiene en todos los sectores, pero principalmente en el sector público, gracias al cumplimiento de regulaciones financieras y fiscales que existen y que generan un entorno que da la oportunidad para la transformación digital en lo que tiene que ver con los sistemas
de gestión financiera, humana y material de todos los organismos públicos. Bajo ese marco hay normativas especiales para el tema de transparencia y que vienen a permitir que la gestión pública se pueda llevar a un escenario de eficiencia y de eficacia para dar de cara al ciudadano una gestión adecuada de todos los recursos que gestiona un gobierno y que tiene que dar cuenta a organismos de tercera parte y a revisiones periódicas que son fundamentales en su quehacer cotidiano. Entonces, un poco los elementos más destacables en la transformación digital para el sector público y que tienen que ver de manera centrada con los sistemas financieros, pues es la oportunidad de una adopción tecnológica digital, donde hoy en día es transversal a todo el quehacer cotidiano del ser humano, pero fundamentalmente en el gobierno, pues históricamente hemos contado con sistemas aislados, con proyectos específicos. La evolución y el crecimiento de la gestión de los recursos financieros ha sido por capas, por silos, por islas de información, y un poco esa adopción tecnológica digital es un piso para poder hacer la transformación digital. Evidentemente se requiere un cambio cultural. Al final del día la transformación digital tiene que ser patrocinada con la visión de los directivos, de los organismos públicos, y al final del día tiene que llegar a todos los actores del gobierno y por supuesto que al tema centrado en el ciudadano. El ciudadano al final del día es el actor principal del cambio cultural, y el mismo ciudadano es el que viene exigiendo mejores servicios más expeditos, más económicos e información de la gestión que se está dando en el gobierno de forma transparente. Entonces se requiere un cambio cultural para pensar que la transformación digital no será solamente un cambio de tecnología, no será solamente un cambio de sistemas de información, sino será tomar todos los elementos de esta convergencia digital y transformarlos de una manera unificada y planeada para que se pueda dar precisamente una transformación de la institución pública en beneficio del ciudadano. Y evidentemente se requiere una gran colaboración. Hay un gran esfuerzo que aquí más adelante se va a poder presentar en detalle, y esta colaboración es de todos los actores, desde los altos directivos hasta el último usuario que va a participar en la gestión o en los procesos transaccionales de una organización pública. Entonces, sí. Maestro Gavidia, ¿ya no se ve la presentación? Yo la estoy viendo. A ver, vuelvo a compartir, ¿les parece? Sí, por favor. ¿La ven ahora? Perfecto. Continuamos. Perdón, yo me quedé acá. Entonces, tendrá fundamentalmente que centrarse, evidentemente, en la automatización de los procesos institucionales. Esta transformación y esta automatización de procesos institucionales tendrá que tener naturalmente una reingeniería de estos procesos. Evidentemente, decía yo que tendrá que estar centrado al ciudadano. La experiencia del usuario final es un elemento mandatorio y de componente central en la transformación digital. Y bueno, al final del día toda esta transformación digital será una mejora continua, porque derivado de una primera etapa con la innovación que hay, estos procesos de transformación digital abren oportunidades a seguir en la innovación de las mismas organizaciones, de los ciudadanos, de las empresas que coadyuvan con estas mismas en beneficio de los propios procesos que se están dando. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la transformación digital en un ente o en una institución pública que va a gestionar y que la va a orientar a la gestión de recursos financieros, humanos y materiales? Fundamentalmente el cumplimiento normativo es un detonante inicial. La normatividad en México lleva a que las plataformas tienen que ser totalmente integrales, deben de cubrir un cumplimiento financiero donde el registro presupuestal y contable, toda la planeación y toda la visión integral se pueda dar de forma automática, y tiene que estar en una sola plataforma integral de información. La propia normatividad en ese cumplimiento normativo ya genera un escenario donde se tiene que dar una automatización de todos los procesos
hacia la gestión de los recursos públicos. Evidentemente, aquí otro elemento que forma parte integral de esta transformación digital es la mejora en la eficiencia de la gestión administrativa de cara al ciudadano y en los procesos internos y sobre todo en los procesos sustantivos de los organismos públicos. Promover la transparencia, que es parte y de los ejes centrales de cualquier institución pública, viene a ser un elemento que va a tomar como base el correcto registro de estas transacciones financieras, humanas y materiales. Y bueno, evidentemente, de cara al ciudadano, los sistemas de ingresos, los sistemas de transacciones tienen que tener un receptáculo de atención y evidentemente estarán conectados en la última capa y permitirán al final del día ser plataformas que de forma integral permitan una correcta toma de decisiones, el tema de Big Data, el tema de ciencia de datos, que vengan a ser el componente final para la mejora continua de estos procesos. Entonces, un poco, ¿qué organismos públicos tenemos en México? Estos podríamos decir que son la naturaleza de 18 tipos de componentes de organismos públicos a los cuales les aplica esta gestión y esta posibilidad de transformación. Y son, evidentemente, los tres poderes, los organismos federales, estatales y municipales, y los paramunicipales, los congresos de los estados, el Poder Judicial, y bueno, los podríamos dividir en este sentido. ¿Cuál es el ámbito de entidades públicas que existen a las que les aplica por su personalidad jurídica y su patrimonio propio esta gestión de la que estamos hablando? Bueno, alrededor de 3.300 organismos públicos son los que al día de hoy esta normativa y esta oportunidad les aparece de forma central y que tendrá que ser vista evidentemente en cuanto a su capacidad económica, a su tamaño, al volumen de transacciones y demás, pero existe un volumen importante de organismos que tienen que llegar a este estadio y que bueno, se van transformando de más a menos, y hay organismos de regulación que van y que vienen revisando el avance que tienen cada uno de estos. Entonces podríamos hablar de un piso más o menos de 3.300 organismos públicos de diferentes vocaciones que tienen que dar este nivel de servicio. Entonces, una administración integral y para partir plaza y irnos muy rápido, ¿qué componentes de esta transformación digital se tendrían que ver en un organismo público? Tendríamos que pensar en un diagnóstico. O sea, fundamentalmente cuando se hace este tipo de proyectos, se tiene que hacer un análisis de todos los componentes que van a participar. Se tendrán que rediseñar procesos, se tendrá que hacer una alineación a la normatividad para atenderla puntualmente. Vuelvo a repetir, esta es muy amplia, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Se tiene que hacer esta estrategia de modernización que involucra infraestructura, tecnología, seguridad, protocolos de comunicación, etcétera, que tienen que venir empatados con una correcta gestión del cambio, con el patrocinio de la alta dirección. Si no hay esa visión, si no hay ese acompañamiento, difícilmente se podrá lograr, a pesar de tener todos los demás componentes, un resultado para esta transformación digital. Entonces, sí se requiere que el directivo, el tomador de decisiones, la autoridad máxima de la institución pública traiga una visión amplia en la transformación digital para que pueda acompañar este esfuerzo que va a tener evidentemente que ser pues de un impacto muy fuerte, pero al mismo tiempo que llevará a un desgaste a toda la institución en algún momento. Y evidentemente el piso tecnológico, bueno, es la base para poder realizar un alcance de estos elementos. ¿Qué cumplimiento normativo hay ahora en México? Bueno, al final del día, la armonización contable, que suena más a contabilidad, pero evidentemente tiene que ver con toda la gestión financiera, humana y material de la que hablamos, todos los elementos de la disciplina financiera para que los entes públicos que les aplique y que les corresponda tengan que transparentar y que tengan que obedecer a normativas particulares para el correcto uso de sus recursos, todos los elementos de transparencia que hoy regulan y permitan que se pueda de alguna u otra manera tener todos los elementos en portales que permiten ir siguiendo paso a paso toda la transaccionalidad que tienen los organismos públicos y ya, dijéramos, en la mejora de procesos, regulaciones como el término de mejora regulatoria que hay en el país,
que fortalece y permite que se hagan a través de firmas electrónicas y procesos automatizados los mecanismos de ventanilla única, esta mejora regulatoria que permite sustituir al papel en procesos tanto internos como procesos de cara al ciudadano, y las estructuras de comités anticorrupción que permiten aplicarle a estas plataformas elementos que permiten ya dar una trazabilidad y un seguimiento a las actividades de los funcionarios, de las instituciones y de todos los componentes normativos que tienen que estar involucradas en la gestión de los procesos de adquisiciones y demás componentes. Y de ahí hay algunos terceros como IMCO o algunas otras instituciones de competitividad que van siendo los organismos reguladores que van poniendo en un escenario cómo están los municipios, cuáles son los estados más avanzados, cuáles son los poderes que dan mayor cumplimiento a estas normativas y que evidentemente son mecanismos que ya han venido ganando terreno como autoridades válidas para calificar en esta cobertura normativa cómo son las instituciones hoy en día y cómo éstas se van operando. Entonces, fundamentalmente, los objetivos ya en una institución pública, en un estado o en un gobierno, es implementar una política pública que permita la transparencia de los recursos financieros, humanos y materiales, que lleve una gestión en tiempo real como lo pide la norma, que incorpore una gestión en línea para el egreso y para el ingreso y que permita una gestión centralizada de todas sus instituciones, que pueden ser paraestatales, para municipales, etcétera, etcétera, los tipos y naturalezas de los organismos públicos que hay. ¿Qué pide la normativa? Bueno, la normativa mínima, si ustedes lo pueden ver acá, viéndolo desde una perspectiva financiera, pues pide que el registro sea en tiempo real. Eso quiere decir que la transacción que hace el usuario final, que gestiona en toda la operatividad de la institución, tiene que reflejarse en los sistemas presupuestales y financieros, tiene que tener un sistema de contabilidad, una arquitectura financiera que esté totalmente centrada a las normativas, pero sobre todo que esté ejecutándose en tiempo real, minuto a minuto, conforme se van dando las transacciones, los sistemas de tesorería que deben ser con una conciliación a la banca de tercera parte y una conciliación fiscal con bóvedas al sistema de administración tributaria, y que la información que se genera para los diferentes informes periódicos y de cuenta pública se puedan dar directamente de los sistemas de información sin que exista manipulación. Asimismo, las adquisiciones, la ejecución del propio gasto, la gestión del recurso humano, que en los presupuestos de nuestro país es una parte sustantiva del presupuesto que se ejecuta. Y bueno, evidentemente el ingreso, que hoy en día ya hay áreas de oportunidad, no todo el ingreso obligatoriamente es validado por un timbre fiscal, pero digo, se vienen haciendo mejoras en las regulaciones, pero todos estos componentes expuestos acá son elementos que no se pueden extraer de la obligatoriedad de tenerlos en una plataforma integral. Entonces, estas normativas, reitero, vienen a generar la oportunidad de que las instituciones públicas tengan de manera forzada que atender. Un poco platicando de cómo participamos nosotros en este tipo de procesos. Somos una empresa mexicana, estamos en el estado de Veracruz, y bueno, fundamentalmente nos dedicamos precisamente con un equipo multidisciplinario a ejecutar este tipo de proyectos de transformación digital a partir de contar con una herramienta tecnológica integral que es multiplataforma, pero que centralmente el hecho de la charla es decir que es un componente más de lo que tendría que ser una gestión y una transformación digital que lleve al correcto cumplimiento de normas, pero al final del día que transforme a la organización a tener un piso básico para ir haciendo mejoras continuas de cara a los servicios que presta el ciudadano, a la transparencia y a la mejor utilización de sus recursos para el objetivo de su visión y de su alcance en cuanto al objetivo de su gestión. Yo me centraría un poco en cuál es la visión conceptual de la gestión de estos recursos. Y bueno, al final del día las normativas se pueden aterrizar en una visión que está plasmada en esta lámina. Tiene que haber una planeación integral de los recursos. O sea, los recursos no se pueden ejercer ni aplicar en total visión y legalidad si no hay una plataforma de planeación. Y hoy en día, independientemente de que existen diferentes metodologías para el presupuesto, dijéramos que la que
la que se fortalece y la que está trabajando como normativa es la de llevar un presupuesto basado en resultados. Existen otros, vuelvo a insistir, como el presupuesto base cero o otro tipo de mecanismos presupuestales que en el gobierno se aplican, pero el presupuesto basado en resultados es el que nos va a permitir llevar a métricas de mejora de la ejecución y de la visión de largo, mediano y corto plazo de la gestión financiera, humana y material en un organismo público. Entonces, podríamos decir que esta visión de planeación, llevar los recursos financieros, humanos y materiales basados en un presupuesto que trae objetivos de procesos y proyectos y llevando una contabilidad totalmente automatizada, nos permitirá una mejora continua porque podemos evaluar y medir, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, para ir haciendo ya con herramientas de inteligencia, análisis, evaluaciones, una mejora continua y un monitoreo y seguimiento de lo que se definió, de lo que se ejecuta y de poder tomar acciones correctivas en cualquier momento. Como piso de esta visión, la propia normativa o las propias normativas prevén y dan exigencia a que haya un piso tecnológico. Evidentemente, en el tiempo en el que estamos, esta transformación digital está emparejada con las normas y obligan a que todo esto sea con herramientas tecnológicas y que al final del día esta herramienta o esta tecnología se acompañe de la normatividad, que esta normatividad es muy específica para el sector público y privado en México, pero que evidentemente la del sector público tiene de avanzada elementos de transacciones muy específicas que se van armando y que ya están dictadas para la arquitectura financiera de la institución. La siguiente lámina es una fotografía como si hiciéramos un corte de los sistemas de información. ¿Qué componentes son los que tendría que llevar como componentes genéricos una institución que está transformando su gestión financiera, humana y material? Y un poco explicando la lámina, tiene tres grandes pilares, que son los recursos financieros, como la primera columna donde está planeación y programación presupuestal, la de la gestión de los recursos humanos, que sería la segunda columna, y la de los recursos materiales, que tiene que ver con este padrón de proveedores, con las licitaciones públicas, con los elementos que tienen que ver con el manejo de los activos, del inventario, de los materiales y demás. Hacia la alta dirección tendríamos que ver componentes indispensables que hoy pide la ley, como la utilización del marco lógico para generar indicadores estandarizados y armonizados en todo el país, indicadores y tableros de control específicos para la institución y de acuerdo a su vocación, y herramientas de inteligencia del negocio que permitan hacer cruces y tomar decisiones de esta misma información y con los mismos elementos generar portales de transparencia con lo que se está ejecutando, que es transversal a estos componentes de gestión y a las plataformas de mejora regulatoria, plataforma de acceso al ciudadano, etcétera, etcétera. Son la gestión del ingreso, el egreso, los procesos y proyectos que deben de estar alineados a la planeación, al presupuesto basado en resultados, y de ahí en fuera elementos de fiscalización, elementos tecnológicos de arquitectura y más componentes, pero en términos generales tendrá que venir aquí la firma electrónica, los QRs, el reconocimiento óptico, todo lo de firma electrónica, blockchain y demás componentes que se le pueden adicionar a una plataforma de este tipo, pero que indiscutiblemente tiene que tener componentes básicos que comentábamos que son normativos, pero que la planeación y programación presupuestal tendrá que estar perfectamente alineado a la arquitectura financiera que hoy existe como norma en el país, para saber en qué se gasta, para qué se gasta, por qué se gasta, en dónde se aplica lo que se gasta, quiénes son los beneficiarios. Y entonces podemos decir que con esta arquitectura financiera que está definida y madurada durante más de 14 años en la administración pública en México, hoy en día el registro de cualquier tipo de transacción está perfectamente definido en esta normativa y permitiría que un ente público armonizado, su registro sea totalmente automatizado, si hablamos de la parte presupuestal y financiera, y que además permita una correcta toma de decisión y alcanzar servicios que se van a ver optimizados por lo mismo. Entonces, esta lámina es para nosotros como una definición de ya en elementos concretos cuáles componentes se tendrían que ver. Evidentemente, se requeriría mucho más tiempo para abordar elementos o componentes particulares de los mismos, pero con todo gusto en la sección de preguntas, cualquier elemento de estos componentes con gusto lo pudiéramos detallar.
Entonces, pasándome a la siguiente lámina, podemos ver que si aplicamos esta visión a una plataforma concreta, los beneficios son muy claros de esta transformación digital con mayor control, mucho mayor ahorro. Se pueden hacer muchos ahorros en la propia gestión, pero ya con adquisiciones integrales, con un programa anual de adquisiciones, con metas para los ingresos, para poderlos elevar y coadyuvar a los objetivos tangibles de la institución, pues habrá mayor ahorro, mayor ingreso, mayor transparencia, mayor servicio y evidentemente todos estos elementos van a permitir que haya una mayor seguridad de los componentes y de todos los hilos de información que se van generando en una institución, a que cuando ya está alineada en esta transformación digital, vienen a incrementar estas capacidades de seguridad institucional con estándares que existen y prácticas que existen para el mismo. Entonces, yéndome a la siguiente lámina, un poco hablando de, esto tiene que ver ya con el marco lógico del esquema de cómo aterrizar la visión de planeación de alto nivel de un programa presupuestario en el país, con las matrices de indicadores, con el ámbito de los beneficios y a quién le impacta y cómo se va a programar y ejecutar, baja concretamente a proyectos y se empieza a ejecutar ya en la gestión operativa y cotidiana de los procesos que dan sustento a la vocación de cualquier institución pública. Esto evidentemente es una metodología particular del gobierno, pero que ha venido o ha empezado a dar resultados desde la visión del largo plazo ya hasta ejercicios concretos en la ejecución de las mismas. Entonces, todo organismo público tendría que cumplir con estos elementos, con esta visión de planear sus recursos, de ver las capacidades que existen y luego acomodar objetivos y metas, vuelvo a repetir, que se pueden ver en el mediano, en el corto plazo, pero que están alineadas a una visión de largo plazo. Y ya instrumentar de manera operativa en el ejercicio presupuestos basados en resultados, donde se tienen qué recursos se tienen que incorporar a cada proceso, a cada proyecto, por unidades responsables, con metas y objetivos alineados y calendarizados. Y bueno, esto, dijéramos, sería el mecanismo ideal para la ejecución de estos recursos. Un poco viéndolo ya de forma integral, ya viéndolo como un círculo virtuoso, evidentemente habrá tableros de indicadores, un monitoreo, un análisis, con un seguimiento al plan, y bueno, al final del día hay elementos como el programa anual de adquisiciones, el programa anual de ingresos, el estado financiero, el flujo del efectivo, los presupuestos y demás componentes que permitirán conocer cómo armar una estrategia que permite ir dando información en tiempo real, tanto para el cumplimiento, para la transparencia, pero sobre todo para la mejor toma de decisiones. Ya hablando un poco de arquitectura, estas plataformas, ya hablando de cómo se ven en una topología tecnológica, pues tienen que ver un poco con que ya pueden ser tecnologías. Hoy en día hay organismos públicos que ya operan en nube, que ya operan no tan solo en sus centros de datos o en sus infraestructuras institucionales, sino que tienen réplicas o totalmente operan ciertas partes de sus servicios y como parte de su transformación digital lo hacen en la nube. Entonces aquí se puede ver una arquitectura donde el usuario, el ciudadano, el cliente, el operador está operando en una capa. Hoy en día este tipo de plataformas tienen que ser elásticas, es decir, tienen que alcanzar para atender a 10, a 20, a 50, a 1000 usuarios, a 2000 usuarios, a 5000 usuarios finales o ciudadanos que están entrando a transaccionar y registrando todos sus ingresos. Y bueno, que este tipo de plataformas tienen que dar cabida al volumen de transacciones, a los horarios, a la medición del desempeño, y parte de la transformación digital tendrá que estar acá, en contar y evidentemente tener esas capacidades económicas para contar con estas tecnologías, estas certificaciones, estas validaciones y poner una armonización, no tan solo el quehacer de la arquitectura financiera, sino también la parte de la arquitectura tecnológica como un componente indispensable para que se dé esta transformación digital. Entonces, aquí es como se puede ver. Evidentemente, una vez que contamos ya con un sistema de información, decidimos cuál es el adecuado, hay el patrocinio de la alta dirección, hay la herramienta adecuada con los componentes para hacer esta transformación digital, tiene que venir todo un proyecto de implantación. Un proyecto que puede llevar años, que por lo regular cuando menos lleva de 2 a 3 años,
que puede llevar 5 años, que puede llevar 10 años, y que evidentemente se tiene que, entre más grande sea la institución, plantear en fases. Estas etapas, una vez que se tiene contemplado, vuelvo a repetir, cuál es el impacto que va a tener y qué áreas se van a atacar de la transformación digital, pues tiene que venir una fase de implementación. Entonces, por lo regular, componentes generales que tendrán este tipo de proyectos es, vuelvo a insistir, un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tecnológico? ¿Qué diagnóstico normativo? ¿Qué diagnóstico de la gestión del cambio? ¿Qué diagnóstico de los hilos de información que se cuenta, de la información histórica? Para poder, bajo ese diagnóstico, realmente hacer una preparación, hacer un diseño, un mapeo de institucional y de los propios procesos que se van a ver involucrados, y luego al contar ya con una herramienta, hacer esta fabricación particular de componentes, esta alineación y configuración, y bueno, prepararse para el despliegue, para los escenarios de calidad, de pruebas, de producción, para el disparo por etapas de eventos de salida a producción, y al final del día, pues para permitir que se pueda dar la continuidad de negocio, porque estos sistemas, como se encuentran antes de la transformación digital, ya generan un nivel de servicio, y bueno, cualquier plataforma y cualquier transformación digital, a lo menos que puede aspirar o tener como componente fundamental es que no haya pérdidas en el nivel de servicio que se tienen. Entonces, hay una metodología de implementación. Por lo regular tendrá que tener como elementos centrales la normatividad, la tecnología, la arquitectura de procesos y la arquitectura financiera, y un componente sustantivo que es la gestión del cambio, el patrocinio de la alta dirección, la constitución de comités de revisión, y donde este tipo de transformación digital requieren de factores críticos para que se puedan dar. Por lo regular se generan comités de alta dirección que sesionan periódicamente, donde están los más altos ejecutivos revisando cualquier arista en semáforos que se pueda estar atorando, equipos técnicos de apoyo multidisciplinarios, la gente que tiene que ver con finanzas, con tecnología, con presupuesto, con recursos humanos, con el patrimonio, con recursos materiales, con la parte que tiene que ver con humanos, con la nómina, etcétera, etcétera, y la conexión con sistemas de tercera parte como la banca, como el SAT, etcétera. Todos estos tendrán que estar conviviendo en un equipo técnico que sesiona permanentemente para que todas las partes del proyecto puedan estarse ejecutando. Tiene que haber tiempos donde se entreguen los procesos, donde en tiempo y forma se tenga la información histórica a partir de programas de migración, etcétera, la integración de saldos, que es un elemento sustantivo para transitar de un sistema de información financiero, la instalación oportuna de la infraestructura tecnológica, y bueno, ya vienen elementos particulares para cada implementador de este tipo de proyectos. Nosotros montamos algo que le llamamos Centro de Servicios Compartidos, que es un área donde se ejecutan pues todos estos equipos y donde se sesiona y donde se van generando pues las pruebas, las capacitaciones, los escenarios y el trabajo que tiene que operarse. Evidentemente tiene que haber los líderes y responsables de cada tipo y naturaleza en los proyectos y un responsable central del mismo. Y evidentemente pues se tiene que contar con el recurso humano que liderea y demás. Por lo regular las capacitaciones son en línea o presenciales, pero se tiene que armar un esquema de replicadores y de usuarios que vienen a completar esta capacitación. Evidentemente, entre más grande es una institución, más se tiene que hacer una estrategia puntual sobre el sentido de capacitación y la validación en escenarios de prueba del resultado de estos mismos componentes. Aquí está un ejemplo. Nosotros hicimos una transformación digital en este sentido en Nuevo León. Aquí está un poco cómo es un centro de servicios compartidos. Tiene salones, se construyeron con tabla roca los salones para capacitar y para ir generando todo este proceso de transformación digital. Ellos estaban operando con SAP y empezaron a hacer una plataforma de nosotros. Y bueno, hubo que hacer este tránsito de todos los componentes, donde en diferentes aulas y salones, pues se dieron todas las etapas hasta llegar al arranque y a la producción de los sistemas de ingresos y de todos estos componentes en un área especializada que nosotros le llamamos Centro de Servicios Compartidos, que evidentemente es una estrategia concreta para la transformación digital. Platicábamos que se requiere el patrocinio, evidentemente tienen que estar los más altos funcionarios si es que se busca que el resultado se dé de forma inmediata.
Algún ejemplo concreto de la transformación digital son los sistemas de transparencia, pero sobre todo un sistema de transparencia no puede operar si las instituciones que están trabajando con estos componentes no tienen el sistema de información para arrojarla y presentarla de forma homogénea. La normativa lo permite ahora. Los trámites en línea, generar una ventanilla única, no se puede dar si todos los componentes no se encuentran ya en el sistema de información centralizado. Entonces se tiene que dar, pues al final del día, una estrategia, una estructura, la plataforma, la tecnología, pero al final del día tiene que haber un piso tecnológico para que la gestión de todos estos componentes esté alineado a contar con la información en tiempo real para dar el mejor servicio posible. Esto se acompaña de plataformas que tienen que ver inclusive con la comunicación, con el teléfono, con los PBX, para que la atención al ciudadano se pueda dar en tiempo real, de autoservicio, de aplicaciones móviles, etcétera. Otro ejemplo son las transformaciones digitales para el ingreso. En el ingreso se requiere contar con muchos componentes, con componentes virtuales, con la omnicanalidad de puntos operativos, tercerización en tiendas, plataformas móviles, etcétera. Y bueno, este sería un ejemplo concreto de un flujo de ingresos de una institución pública, que requiere evidentemente de punta a punta la integración hacia la plataforma integral financiera, pero que tenga la vocación particular del nivel de gestión de ingresos que tiene. Esta es para estatal, pero pudiera ser fundamentalmente para la federación, para un municipio, para todos los organismos, comisiones de agua, etcétera, cualquier institución pública que tiene que generar un timbrado, que tiene que tener una cuenta por cobrar, que tiene que tener un portal para el cobro, que probablemente pueda tener hasta un buzón tributario y que va a utilizar omnicanales para hacer la gestión del ingreso y evidentemente una bóveda fiscal o digital como un componente importante del mismo. Me voy muy rápido. Hablando de recursos humanos, aquí no me voy a detener en detalle, pero la transformación digital de todos estos elementos, una de las partes centrales es la gestión del recurso humano y tendrá que ver con todas las etapas de la gestión del mismo. Y esto con un impacto en tiempo real hacia la parte presupuestal y financiera. Y evidentemente si el presupuesto está en base a resultados, tendrá que estar alineado a los procesos y a los proyectos a donde genera valor este recurso humano para que con una inteligencia de negocio el recurso humano se aplique concretamente en una fuerza de trabajo que va a aplicar concretamente a resultados y actividades que se van a estar dando. Entonces, casi cualquier componente de estos, aquí está un flujo de nómina y de cómo se convierte la nómina, pero casi todos estos componentes que estamos platicando van a obedecer a un gran proyecto que por etapas o por componentes o por fracciones se puede hacer una integración total de los mismos. Al final del día, hay una parte dentro de la institución que requerirá con herramientas de auditoría estar revisando que todos estos componentes dan cumplimiento y que el registro que se hizo automatizado y contable se pueda dar. Estos mismos se dan por organismos de tercera parte. A clientes de nosotros llega un organismo particular o público que le hace una revisión detallada de sus registros y que evidentemente debe haber trazabilidad, debe haber evidencia a partir de firmas electrónicas, tiene que haber capacidad de darle seguimiento, pero sobre todo debe de validarse la autenticidad y la conciliación de todos estos componentes, tanto en el banco como en el fisco, como en la transaccionalidad con la información financiera y su integración que debe de tener. Entonces, eso es un poco comentarles cómo se tiene que dar esa transformación. Nosotros nos dedicamos, esto es un poco hablar de que tenemos una vinculación académica como empresa y bueno, pues como empresa tenemos, y por eso se da esta oportunidad de esta charla, vinculación con diferentes instituciones académicas con las que vamos trabajando en el día a día para poder contar con las herramientas y los productos que se requieren en las instituciones. Evidentemente el cambio tecnológico es mucho más grande que las capacidades que como organización tenemos y bueno, estas vinculaciones nos permiten tener esa capacidad humana para poderlo ver. Abriría el espacio para las preguntas. No sé si de alguna lámina en concreto quisieran o de algún tema quisieran hablar algo y bueno, agradecerles la oportunidad. Sí, pues básicamente creo que ha estado bastante completa tu explicación
Creo que para todos, actualmente para todo el mundo, la transformación digital es un término que se maneja. Y obviamente la transformación digital tiene que ver, como tú precisas, en que una organización integre las tecnologías de información a todas sus áreas empresariales o en los procesos que consideren que son importantes hacerlos. Y en algunos casos, esta integración de herramientas hace que cambie la forma en que se procesan las cosas. Pero de alguna manera te ofrece un valor diferente a los clientes. Algo que a mí me gustaría resaltar de todo lo que dijiste es que la transformación digital, o más bien el producto o lo que tú nos mostraste, no es un gusto, sino responde a un cumplimiento normativo. Entonces, este cumplimiento normativo sí o sí, las empresas, dependiendo del giro en el que están, deben de cumplirlo. Y además de dar cumplimiento de estos temas normativos, pues mejora su eficiencia y todo lo que tú ya comentaste. También me gustaría mencionar que es muy importante lo que dijiste, o sea, no es incorporar tecnología por incorporar. O sea, no, la tecnología por sí sola no nos da ningún beneficio. Es muy importante el diagnóstico que menciona el maestro Gavidia. Si no tenemos un diagnóstico bien preparado y no sabemos exactamente qué procesos son los que debemos de mejorar o cómo funciona nuestra empresa, está muy difícil que podamos hacerlo. Este rediseño que menciona, la alineación y todos estos temas, creo que son muy importantes, pero me gustaría comentar en síntesis que los términos como el presupuesto basado en resultados, como la arquitectura de servicios que se tiene, las etapas de implantación, son elementos que no debemos dejar de lado, porque muchas veces adquirimos la tecnología, no hacemos los pasos que se deben de hacer y al final decimos no sirve. La cultura organizacional es básica y como bien menciona el maestro, si no hay un liderazgo a nivel directivo, es muy difícil que se adopten estas estrategias de transformación digital. Entonces, todos debemos estar capacitados y en la misma sintonía. Por alguna razón, no tenemos el chat, algo está pasando por ahí con el chat, pero sí podemos escucharlos a través del micrófono. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta a un tema tan completo, tan interesante, tan innovador y que actualmente es algo que debemos de dar cumplimiento, si pueden levantar su manita, por favor, y abrir su micrófono para hacerle las preguntas que consideren necesarias. Creo que estuvo muy completa y nos llevó, nada más con las imágenes ustedes pueden ver, si en dibujo se ve complejo, la implementación es igual o sea, es ardua, no compleja porque hay una metodología. Entonces, esto es lo que nos lleva de la mano, que si se hacen las cosas bien, al final tenemos todo bien definido, entonces vamos a obtener buenos resultados. Pero sí es muy importante que se tome en cuenta todo esto que se presentó. ¿Alguien tuviese alguna pregunta para que levante su mano, por favor? Creo que fue muy claro. Aquí tenemos a José Laura Rivas Hernández. Adelante, por favor. Por la explicación, maestros, doctores. La verdad es bastante interesante y sobre todo algo súper importante. Me he enfrentado precisamente a ese tipo de situaciones donde precisamente hay una, como lo mencionaba la doctora Elsa, ingresan sistemas por ingresar sistemas sin ton ni son, sin una estrategia, sin alguna estrategia definida y clara, ¿no? Entonces, eso regularmente he visto fracasar muchos proyectos precisamente por ese tema, ¿no? Y como bien lo mencionaba también la doctora Elsa, precisamente luego mencionan, es que tu aplicativo no sirve, ¿no? Y realmente, pues a veces ese es el punto, ¿no? Resuelve una situación tan particular que se descuida todo lo demás que está alrededor, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahora bien, he por ahí hecho implementaciones basado también en temas de TOGAF, pero adicional a TOGAF, veo que es un poco más complejo y más completa lo que ustedes traen y tienen.
Me gustaría saber si tienen alguna otras, llámese metodologías, procesos, algo que también pueda apoyar un poquito a tener ampliar esa visión. No sé si pueda indicarme por ahí, doctor Miguel. No soy doctor, perdón. Mira, fundamentalmente decirte acá que nos ha dado resultados una metodología que hemos venido ajustando. La metodología yo la presentaba en una lámina. Esta metodología y sus componentes están basadas en el Paintbook. O sea, hemos tomado el Paintbook, como que hemos tomado de varias metodologías partes. La verdad, construimos un producto de software para llevar el proyecto. En el acuerdo contractual, cuando se generan los comités y demás, inclusive la metodología se acuerda, buscamos la aprobación del proyecto por medio de la metodología y luego nos apegamos al cumplimiento estricto de la misma. No quiere decir que en el camino no salgan imponderables. Como tú bien decías, por lo regular se puede fácilmente responsabilizar alguna parte por la falla en algún proyecto, pero al final del día todos los componentes y esta metodología tienen que ejecutarse. Sin una gestión del cambio, sin una verdadera gestión del cambio, el proyecto no va a jalar. Entonces, reviste un propio proyecto de gestión del cambio, un propio proyecto de comunicación, un propio proyecto para la gestión de riesgos. Y bueno, al final del día nosotros hemos armado un producto de software para la metodología por sí mismo. Entonces tenemos una herramienta donde aplicamos y llevamos al cliente a que se suba la misma herramienta para poder dar el resultado de lo que sería la propuesta de metodología y de arquitectura del proyecto. Nos ha dado resultado en el sector público. En el sector privado es un poco menos estricta. Nosotros hemos implementado, por ejemplo, Comex, algunas instituciones que tienen muchos puntos de venta y demás. Y en ese contexto, en el gobierno, por la diversidad y por el volumen de usuarios y por la brecha digital y por muchos temas, se requiere un apego central a la metodología. Entonces, con todo gusto en alguna otra reunión o si tú me mandas un correo, yo te puedo pasar una presentación en detalle nuestra metodología de trabajo, pero tenemos dijéramos, una armada que vamos mejorando y que es una metodología propia basada en el Paintbook, en Moprosoft, en PCP y en algunos otros componentes que reside ya en un producto de software. Gracias. Sí, creo que es muy pertinente la pregunta de José Alberto Aguilar, y creo que también algo importante, sabemos que puede haber riesgos durante la implementación. Por ello es que nosotros debemos de identificar los posibles obstáculos y los riesgos que pudieran surgir durante la implementación y la operación de las soluciones tecnológicas. Pero, ¿para qué? Pues para definir planes de contingencia y mitigación de esos riesgos. O sea, sabemos que puede haber algún detalle, pero todo bien planeado. Aquí la planeación estratégica es algo básico y creo que coincido con lo que usted decía. Si no hay una planeación estratégica alineada a la visión y a la misión del negocio, pues es muy difícil que el adquirir tecnología me dé buenos resultados. ¿Alguien más tuviera otra pregunta? De verdad que, maestro Miguel, muy amplio, muy completo. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que no todas las plataformas te ofrecen es esta herramienta de auditoría. Esta herramienta de auditoría es básico. No sé si pudieras, quizá a todos les quedó claro cómo funciona tu herramienta de auditoría, pero creo que es un plus, es un valor agregado que ofrece esta plataforma. No sé si pudiera brevemente puntualizar un poco más acerca de esta herramienta de auditoría. Con todo gusto. Todo nace, fundamentalmente nace de, evidentemente, darle cumplimiento del entregar la calidad al proyecto que se requiere. Entonces, al final del día, un poco me voy a tratar de regresar a la lámina, si me lo permiten. Un poco hablando de ese componente. Estaba por aquí. Es de las últimas. Perdón. Bueno, no lo alcanzo a ubicar por acá.
Aquí está. Un poco el comentario es que nosotros en el acuerdo que firmamos en este tipo de retos, anteriormente y cada día es más natural que se vea muy claro que se requiere esta transformación digital. Pero en los acuerdos contractuales el cliente a veces te dice, oye, nosotros le recomendamos un despacho o un grupo dijéramos, de verificación de calidad del resultado externo. Entonces se genera un comité que va revisando por fuera el resultado de los registros financieros, de los impactos presupuestales, de los puntos de control, de los procesos, etcétera. Pero independientemente de eso, como parte de los acuerdos que hacemos, es una de dos. O para entrar con un cliente le hacemos a partir de una herramienta de este tipo la verificación electrónica a partir de que nos entregan su registro contable, presupuestal y operativo, y a partir de las bóvedas fiscales y de los movimientos del banco, le conciliamos qué es lo que le cuadra y qué es lo que no le cuadra de lo que tiene en su registro presupuestal y financiero. Entonces, podemos hacer una validación de tercera parte. Esta validación en nuestros contratos nos la hacemos de manera preventiva, porque vamos viendo que antes de que entregue un proyecto que es nuevo, vaya dando los resultados, y si nos brinca algo se puedan hacer los ajustes en tiempo y forma para ir pudiendo entregar el resultado lo más apegado a que las desviaciones en la entrega del servicio sean las menores. Y ya implementado el servicio, estos productos se quedan como parte de la institución para que un equipo tercero pueda aleatoriamente hacer auditorías parciales de ciertos periodos, de ciertas transacciones, con ciertas reglas definidas, y que les permitan ir generando acciones concretas de revisión del ingreso, del egreso, de la tesorería, de las adquisiciones, de la operatividad en el egreso, del patrimonio, etcétera, y van lanzando acciones que se tienen que validar, y que con eso se puede decir que con una herramienta de este tipo de auditoría se puede ir revisando que la calidad de la información, la calidad de los procesos y la integración del sistema de información en general está dando una cobertura total. Entonces, muy buena la pregunta, doctora, y bueno, ponerlo en la mesa, que para nosotros es un componente central del servicio que prestamos. Ok. ¿Alguien más tuviera algún comentario o pregunta? Creo que la mayoría sabe, pero yo creo que todo este cumplimiento normativo que mencionaste es muy importante, porque si alguna empresa no sabe todos estos cumplimientos y no lo está haciendo, ya lo alcanzó el destino. Entonces, Exacto. yo creo que deben de todo lo que tiene que ver con la administración contable, la disciplina financiera, la transparencia, la mejora regulatoria, anticorrupción, digo, son elementos que hoy por hoy están sobre la mesa y hay que dar cumplimiento. Entonces, no sé si tenemos algún otro comentario. Me llama mucho la atención de lo que mencionas, el hecho de que la información se genere de manera automática y en tiempo real y no tenga manipulación o se maquille como anteriormente algunas cosas, sistemas descentralizados y todo esto que nos permitían. Esto es ya como el fisco, que nos tienen ya todo registrado, es igual aquí. O sea, es muy difícil ya no llevar un orden, porque una buena implementación, porque ojo, debe ser una buena implementación lo que nos asegure este tipo de resultados. No cualquier implementación, pero una buena implementación que cumplió con toda esta normativa y con toda esta metodología, con toda esta metodología de implantación, y llevó a cabo todas las etapas, seguramente van a tener resultados exitosos. Pues muy completo. Perdón, doctora, y un comentario de lo que acaba usted de decir. Si uno quiere, luego nos invitan los órganos fiscalizadores de los estados a platicar un poco de estas estrategias, y lo que usted acaba de decir es central al tema del resultado de un proyecto. Se preguntan rápidamente, dime si estoy armonizado o no, porque yo me dedico a revisar la armonización de diferentes instituciones y no materializo cuál es la armonización. Y una manera muy concreta es la que usted acaba de decir.
si yo digo del 100% de mis transacciones contables, ¿cuántas fueron metidas por una persona y cuántas fueron totalmente automatizadas? Es decir, que no hay intervención de persona. Encuentro el nivel de cumplimiento del objetivo, de la ley, del proyecto y demás. Es decir, hay instituciones públicas que generan 60 millones de pólizas por ejercicio y que 60 millones de pólizas las generó totalmente de forma automatizada la plataforma, y entonces dices, oye, el objetivo lo llevamos, en este tema lo llevamos a buen fin. Hoy en día los estados financieros que presentamos no son manipulados ni tocados por una persona y pueden ser trazables desde que se originó la transacción hasta su último punto de operación. Sí, muy importante ese tema. Pues creo que fue muy amplio. Yo creo que seguramente van a tener dudas. Quizá, como dices, si puedes dar tu contacto, tu correo electrónico para que, si lo puedes mencionar. Lo pongo en el chat, ¿verdad? Es que por alguna razón no sé si ya funciona, no tenemos chat. M de Miguel, sí, doctor. M Gavidia, Gavidia con B chica, @sire.com.mx. Vuelvo a repetir, M de Miguel, M Gavidia con B chica, M Gavidia @S de Silvido, I de Ignacio, R de Roberto, E de Ernesto.com.mx. A sus órdenes. Ok, también algo importante que dijiste es que dependiendo las necesidades, el tamaño de la empresa, las metas, los objetivos que tienen a cumplir, es cómo se hace la implementación. No vamos a hacer una implementación en un negocio pequeño que en un gobierno o que en una universidad, ¿no? Perfecto. Sí. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido bastante ilustrativa la plática, la conferencia. Creo que llevó todos los temas que involucra la transformación digital y bueno, ese caso de éxito que menciona de Nuevo León, me parece que fue el Nuevo León, se ve ahí, tan solo las imágenes de todos los grupos de trabajo que se tuvieron que capacitar, que no es algo simple, o sea, tienen que participar todo el mundo, y algo muy importante es ver cómo lo que hago yo le afecta a quien continúa con la siguiente parte del proceso. Entonces, creo que es muy completo. Te agradecemos muchísimo la presentación, y cualquier duda, pues aquí a través de Julio, que pues se puede dar un seguimiento. No sé, Julio, te dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias por la presentación. Agradecerte, Miguel. Maestro Miguel Gavidia, agradecerte muchísimo por el apoyo, la participación. Y agradecer también a la audiencia, al pueblo que tuvimos. Enhorabuena, aquí estamos para servirte. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, pues. ¿Me escucharon, verdad? Sí, te escuchamos. Sí. Sí te escuchamos, creo que ya se salió, ¿no, Miguel? No sé si ya cortó. Ya no lo veo. Bueno, se le da una constancia de participación que igual y se le hace llegar, ¿no? Se le hará llegar. Ok, pues a todos, muchísimas gracias, muy buenas tardes, y los esperamos en el siguiente webinar que organiza siempre el cuerpo académico de Financial Research Group de el IESCA en nuestra Universidad Veracruzana. Buenas tardes y hasta la próxima.